Para hablar de los primeros aportes de Antonio Merallo, habrá que situarse históricamente en el último quinquenio de los años 30, donde se verifica una transformación en la forma de iluminar en el cine argentino. Y esta circunstancia se debe al aporte de 7 directores de fotografía. Algunos de ellos trajeron conocimientos y realizaciones desde el extranjero, y otros, nacidos en este país, captaron esta modificación en el trabajo de la luz, generando una nueva estética cinematográfica. Dentro de ese tiempo y de esa forma de iluminar, he tomado como cita el estudio de Antonio Merallo, que estuvo activo para el cine argentino desde 1930 a 1987, es decir, que trabajó por diversas etapas, tanto formales como técnicas, que se operaron en nuestro país. Sus primeros trabajos se vincularon con el empresario y productor cinematográfico Federico Valle, 1880-1960. Él mismo estuvo centrado en los noticieros cinematográficos, registros actuales y ficcionales referenciados a la historia argentina, y fue el último que continuó con los tradicionales noticieros semanales. En 1930, Valle produjo en sus estudios cinematográficos los registros de la vida cotidiana, y en una serie de 15 cortometrajes, y en uno de ellos aparece el cantor Carlos Gardel. También produjo el film Revista Valle, el primer noticiero argentino que aparecía semanalmente, y lo hizo durante 10 años consecutivos. En sus frecuentes ediciones había publicaciones extras cuando los acontecimientos de la actualidad lo requerían. Si bien la última decisión de Merallo fue la fotografía cinematográfica, y en sus 2 primeros films como director tuvo ocasión de trabajar con el maestro John Alton. Habrá que destacar que la insistencia en nombrar a Alton es porque él mismo anticipó su relación con la fotografía en la década del 20 en los Estados Unidos, Los Ángeles, primero como ayudante de laboratorio y luego como operador de cámara. Posteriormente se trasladó a Francia para trabajar con Ernest Lubitsch. Luego pasó a los estudios de Paramount Pictures con el rasgo de la sección cámaras, y finalmente se trasladó a Buenos Aires trabajando en 11 films, hasta compartir con Merallo las 2 últimas películas citadas, circunstancia que le permitió intercambiar la experiencia adquirida y colaborar en el cambio luminotécnico en el mundo de los hacedores del cine argentino. En el momento de esta filmación, Merallo usaba una técnica vanguardista que deslumbra al espectador, pero en una serie pormenorizado del material filmado se puede decir que aún no es un uso racional y aprendido de la luz, es decir, que es posible determinar de dónde viene la luz de la iluminación y percibir su forma de componer. Como contrapartida del anterior y saltando al año 1947, se filma Albéniz, una biografía dramática dirigida por Luis César Amadori, un director con quien Merallo colaboró en otras producciones, y que la misma fue filmada en los interiores en el estudio de Argentina Sonofilm. Esta investigación está interesada en el manejo de la luz de los films blanco-negro, y cabe considerar que en los estudios de filmación se dieron más posibilidades para el desarrollo y equipamiento luminotécnico, para un cine que se comunicaba con el espectador por medio de la actuación tanto de actrices y actores que se destacaban como una situación y trayectoria, cuyo ciclo se cumplía hasta la llegada a una nominación de estrella. Es decir, este sistema era el modo de atracción y publicidad y el sustento popular de la revista de espectáculos, que podía incluir a los directores, que su función se completaba con dar luz a una escena sin compromiso ni crear espacios cinematográficos. Sin embargo, los encuadres de Merallo crearon una compleja y difícil forma de iluminar, es decir, que cambiaba las técnicas del detalle para ocuparse de toda la pantalla. El 1 de abril de 1952
se estrenó el film de León Klimovsky, El túnel, sobre la famosa novela de Ernesto Sábato con iluminación de Antonio Merayo, en donde se puede ver una forma de iluminar en dos circunstancias. Por un lado se muestran los primeros planos, una de sus tomas predilectas, según lo dicho en una de sus entrevistas, sobre todo en el rostro de las actrices, que si bien actuaba según las circunstancias del guión, en esos casos Merayo descarta contraluces y sombras y revela la belleza femenina. Por otro lado, se reserva para el rostro de los personajes masculinos dramatizar el encuadre donde la luz marca sombras y claros oscuros. Por otro lado, el relato del film permite al iluminador un constructo de luz, que no solo se refiere al utilizado únicamente en las zonas iluminadas o sombreadas, que se revelan en cada plano, sino que abarca también otros efectos del trabajo realizado por medio de la cámara. En estos casos, el contraste define dos circunstancias. Una será la amplitud de la gama de grises y cuando el mismo es bajo, el contraste es alto, por ejemplo, en las luces y sombras. En esta etapa de su carrera, Merayo fue el paradigma del buen técnico del cine argentino industrial y uno de los últimos representantes de esa forma de concebir la producción cinematográfica en blanco y negro, como imagen iluminada y no alumbrada, y esto permitió llamarlo como fotógrafo funcional. Se puede admitir que su maestría se mostró en su último film blanco y negro y tuvo el mérito de llevarse bien con el temperamental Daniel Tinel, todas obras en que la imagen tiene mucho más peso que la dramaturgia. Tomaré como ejemplo el último film La Patota, que permitía al director de fotografía mostrar toda la maestría de las escenas memorables de la persecución nocturna por los alabares de la ciudad o en un edificio no terminado y abandonado en distintas iluminaciones que producen un buscado efecto dramático con el aire de terror en un escenario en donde la escena principal y el director de fotografía usan como recurso metafórico para penetrar en la conciencia del espectador. También la escuela es una edificación vieja, con una iluminación crispada en donde el aula se convierte en un espacio de una luz pareja y alta con el claro oscuro en los rostros que se identifican las tensiones de los personajes del relato. Los contrastes de imágenes oscuras son esenciales para dibujar un ambiente mísero y lúgubre. La neblina, la noche, la oscuridad configuran momentos muy intensos y esta situación me remite al mundo de la pintura evocando los claroscuros de la forma de Goya. Imágenes nocturnas que meritan situaciones en los personajes del drama. Toda esta circunstancia de la filmación dio pie a la imaginación lumínica de Merayo, en el caso de los planos generales exteriores, donde la luz juega como protagonista. A partir de este film comienzan a producirse una calidad de películas que se ocupan de la intención cognoscitiva de la luz, sin abandonar el complejo narrativo genérico, aunque en muchos casos a tener menos peso. Finalmente, los principios constructivos básicos del contenido luminotécnico son de una armoniosa síntesis de dinamismo y una conceptualización sintética de lo espectacular. En definitiva, el gran potencial de las historias cinematográficas se multiplican cuando se incluyen las imágenes de Alberto Merayo. Y otro dato más decisivo en este desarrollo fue la expansión de la fotografía producto de cientos avances técnicos.